Bendiciones, ¿qué tal mis amados hermanos? Qué gusto poder comunicarme con ustedes. Soy el pastor Fabio Castañeda, pastor de la Iglesia Celebración de Vida aquí en Baytown, Texas. Estamos agradecidos con lo que Dios ha venido haciendo en nuestro ministerio y tuvimos el privilegio de tener la visita del pastor Segundo Cifuentes desde Bogotá, Colombia, con una palabra muy poderosa que me gustaría compartir con cada uno de ustedes. Espero que la puedan escuchar, que de seguro bendecirá mucho su vida. Así que le invito para que disfrute de esta hermosa reflexión. Bendiciones. Bueno, muy buenos días a todos. Por favor, siéntense. Es para mí un privilegio enorme estar aquí. De verdad, como ya lo dijo el pastor, es un milagro. Y yo quiero simplemente invitarlos a que un instante ahí oremos. Padre, oramos una vez más, te damos gracias porque es un privilegio, Señor, servirte, es un privilegio ser llamados tus hijos, Señor. Yo oro que mientras comparto esta enseñanza, Señor, seas tú mismo, Espíritu Santo, paseándote en la vida de cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Te doy gracias por las personas que te conocerán a través de su predicación, a través de que ellos compartirán el Evangelio. Te doy gracias desde ya por ellos. Te doy gracias porque, como lo decíamos el domingo pasado, este lugar se volverá estrecho, Señor, por la cantidad de personas que te conocerán, por la predicación de cada uno de los que están aquí y de cada uno de los que te van a conocer por la predicación de ellos, Señor. Muchas gracias, Señor. Oro, Espíritu Santo, que mientras yo enseño esto, tú seas quien coloque en el corazón de cada uno el hacer tu voluntad, Señor. Amén y amén. Bueno, primero que todo, voy a invitarlos que vayamos rápidamente, muy rápidamente, allí en nuestras Biblias. Vamos a ir en nuestras Biblias a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. ¿Amén? Marcos capítulo 12. Vamos a estar mirando rápidamente Marcos capítulo 12. ¿Ya estamos allí? Bueno, voy a leerlo. Marcos capítulo 12. Voy a usar mi celular porque es más rápido. Marcos capítulo 12. Desde el verso 28 en adelante, lo voy leyendo, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. El Señor uno es. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué mandamiento es ese? El principal. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo resumo rápidamente. El Señor nos dio 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento lo encerró en 2 mandamientos que los acabamos de leer, ¿sí? Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es un tercer mandamiento que está en la Escritura que aparece en el Nuevo Testamento? ¿Hay alguien que me lo pueda decir? Piense un instante. Hay un tercer mandamiento que el Señor nos dio en el Nuevo Testamento. Y es el mandamiento que menos cumplimos. ¿Ya alguien pensó? ¿Alguien tiene idea? ¿No? Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Y allí nos dice la Escritura. Voy a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo capítulo 28, versos
18 al 20. A leerlo acá rápidamente. Mateo 28, versos 18 al 20. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Toda qué? Potestad. Es decir, toda autoridad. ¿Listo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí aparece ese tercer mandamiento. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos. Y aquí viene algo. Hay un fenómeno a nivel mundial en las iglesias. La iglesia del Señor frenó el evangelismo. Y se ha estado mirando por qué razón se frenó el evangelismo. Porque sencillamente la iglesia ha caído en algo que es una comodidad, un confort. ¿Qué hacemos como iglesia? Invitamos al vecino: vecino, te invito el domingo a la iglesia, al culto de las 2 de la tarde. El vecino no fue. Al segundo domingo lo invito. Luego el sábado lo invito otra vez para el siguiente domingo. Ya van 3 domingos que no ha querido venir. Al cuarto, al quinto domingo que no vino el vecino que invitamos, generalmente, y es un fenómeno mundial, decimos: yo ya lo evangelicé. ¿Qué opinan de eso? No, uno lo invitó a la iglesia, pero uno no cumplió el mandamiento de discipularlo, de ir y hacer discípulos. Y entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy rápidamente. ¿Cómo hacer discípulos? Yo le decía al pastor, me alegro muchísimo de poder estar acá, porque este es el mejor momento, y me siento muy privilegiado que Dios haya movido las cosas para que yo pudiera estar hoy acá enseñándole esto. Lo enseñamos el viernes a un equipo de personas de acá de la iglesia que se están formando, gloria a Dios por ellos, y hoy se lo transmitimos a todos acá. Entonces, lo primero que quiero enseñar rápidamente está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 21. Amén. ¿Ya lo tenemos? Bueno, creo que está ahí en nuestras pantallas. Entonces, dice ahí en la escritura, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 20. Voy a leerlo rápidamente. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Son qué? Nuevas, hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? Diga, a nosotros, todos, ¿verdad? Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y lo que vamos a resaltar rápidamente es que cuando nosotros conocimos al Señor Jesús, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, porque alguien nos predicó, tú y yo somos
el resultado de que alguien hizo dos cosas. Se empecinó con nosotros orando. Tú y yo somos el resultado de eso. Algunos aquí son el resultado de la oración de la abuelita que ya partió con el Señor. Pero esa oración dio resultado. Otros, y la mayoría, somos el resultado de alguien que un día dejó la vergüenza atrás, por eso tenemos que ser unos sinvergüenzas para esto, y ir y predicarle a otros. Entonces esa persona se quitó la pena, la vergüenza, y vino y nos compartió el evangelio. De una, de otra forma, pero lo hizo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Entonces, luego que conocimos al Señor Jesús, en el verso 21 nos dice que Él nos dio un ministerio, ¿sí? En el verso 17, luego que conocimos al Señor, pasaron dos cosas. Verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Que nos hizo nuevos. Eso fue lo que pasó. Cuando el Señor Jesús vino a nuestra vida, nos hizo nuevas criaturas. Tú y yo somos nuevos. Pero en el verso 21, ¿qué dice que pasó en el verso 21? Verso 20, dice que somos ¿qué? Que somos embajadores. ¿Qué hará un embajador? ¿Qué hace un embajador? ¿Quién me dice? Ayúdenme. Va en representación de una nación, ¿verdad? Y aquí viene algo que quiero decirle. Hay personas acá de México, de El Salvador, de Guatemala, no lo sé, pero le voy a decir algo. Esto yo lo enseño profundamente en la iglesia. Y les digo, tú ya no te puedes comportar de acuerdo a tu cultura, porque nosotros somos el resultado de la cultura, ¿verdad? No, es que en mi tierra somos así, ¿cierto? Pues déjame decirte que luego que conocemos al Señor Jesús, somos nuevos. Y ahora nuestra ciudadanía cambió. Nuestra ciudadanía es del cielo. De manera que usted ya no es más mexicano, guatemalteco, no. Colombiano, usted tiene una ciudadanía con la cual se tiene que comportar. Yo no me puedo comportar aquí como muchos se comportan en Colombia. Por ejemplo, a la hora de manejar. En Colombia es un caos manejar. Si yo me comporto de esa manera aquí, ¿qué pasa? O me ponen un ticket o me meten a la cárcel, ¿verdad? Porque hay unas normas en esta nación. De la misma manera, tú y yo nos tenemos que comportar de acuerdo a las normas del cielo. Amén. Esa era una cuña ahí. ¿Listo? Que el Espíritu Santo me dio. Entonces, según segunda de Corintios 5, 17 al 21, luego que conocemos al Señor Jesús, nos hacemos, dígalo fuerte, nuevos. Y luego, embajadores. Pero yo no puedo ser nuevo y no ser embajador. Porque claramente está escrito ahí que Él nos entregó el ministerio de la reconciliación. De manera que yo tengo que ser un conector de otros con Dios. Conectar gente con Dios. Yo le doy gracias a Dios. Y quiero que ahí pare un momento y le diga, Señor, hazme un conector tuyo con otros. Que yo sea un conector de bendiciones, de conexiones de oro, Señor. En el nombre de Jesús, a donde yo vaya. Y que muchos se reconcilien contigo. Amén. Ahora, antes de decirle lo que significa esto, quiero decirle algo. Ustedes recuerdan el holocausto nazi, ¿verdad? Yo creo que ningún pueblo como el pueblo de Israel ha sido tan sufrido y ha sido tan perseguido. Hitler, cuando uno le nombra a Hitler, uno dice, wow, o sea, un monstruo. Eso es lo que muchos dicen. Aún en Alemania, me contaba alguien que en Alemania tienen una pena interna donde ellos
les cuesta todavía a los trabajadores que son extranjeros como hablarle fuerte. Ellos sienten una culpa interna, emocional y espiritualmente. Entonces, lo que yo quiero que entiendan con esto es, o les hago una pregunta, a mí me encanta hacer preguntas. ¿Por qué el pueblo de Israel no fue exterminado? Amén. Perfecto, Dios tiene el control. Pero hubo algo que el pueblo de Israel hizo. No, para que no lo exterminaran. También, pero hay algo específico que ellos no se quisieron dejar robar. Los despojaron de su ropa, porque eso fue humillante. Los montaron en cámaras de gas y morían ellos por montones. Pero hubo algo que ellos no se dejaron robar. Aquí lo voy a escribir. Quiero decirles que esto, Dios hace su parte, pero ¿sabían que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte? No es por obras que nos salvamos, pero Dios nos encomienda ciertas tareas. Y el pueblo de Israel no fue exterminado, no lo logró Hitler, no lo logró con toda la maquinaria que tenía a nivel mundial. No lo logró, ¿saben por qué? Por esto. Porque ellos no se dejaron robar su identidad. Mira, yo esto no lo iba a enseñar, esta parte, pero el Espíritu Santo me dijo que la enseñara. Acá estamos cómodos, van a llegar personas, pero muchos, y quiero pedirle de manera especial a los de la alabanza que me regalen su atención. ¿Qué pasaría si se levanta otro Hitler? Porque eso también va a pasar. ¿Estás preparado como iglesia? Porque recuerda que la iglesia no es este lugar, somos nosotros. ¿Qué pasaría si la agenda mundial que están queriendo montar en el mundo se disparara? Y comenzara a haber una persecución, como está anunciada en la Biblia. Porque nosotros decimos, no, mi boleto de garantía es que el Señor va a venir antes. Y les digo una cosa, los teólogos más eruditos no se han podido poner de acuerdo. Si viene el arrebatamiento primero o no. Hay más sustento bíblico que dice que sí. Pero nadie tiene esa seguridad. ¿Qué pasaría si se levantaran los gobiernos en contra de la iglesia como lo han querido hacer? ¿Estás preparado? ¿Tenemos la identidad? Muchos no la tenemos, lamentablemente. ¿Se acabarían las iglesias? ¿Ustedes qué dicen? Les voy a decir, no se acabarían. Porque Roma, el imperio romano, el imperio más fuerte de ese tiempo, no logró acabar con la iglesia. Por esta razón. Porque ellos se reunían en las casas, seguían compartiendo la palabra. Lo que el Señor les había enseñado lo seguían haciendo. Y va a venir, y ustedes se acordarán de este momento, y queda registrado en video. Va a venir un despertar del mover de la gloria de Dios a nivel mundial, donde Dios va a levantar, ya lo está haciendo. Yo trabajé en todo, un año trabajé por la visita de Luis Palau a Colombia. Y en ese trabajar tuvimos que ir a muchas iglesias a contagiar pastores, a invitarlos. Cualquier cantidad de iglesias en casas. Dios está reservando un pueblo escondido. ¿Por qué? Yo no lo sé. Pero muchos dicen que puede venir una persecución y Dios ya tiene la plataforma porque Dios siempre va un paso adelante. Amén. Entonces quiero decirle que trabajen su identidad, todos. Tú eres nuevo, pero tú eres embajador. No te quedes en la banca. No te limites simplemente a tener un buen tiempo de adoración. Aquí nos reunimos los domingos para celebrar que Dios está en nosotros. Pero tenemos que obedecer al mandato del Señor. Amén. Entonces voy a contarles la segunda parte.
Esta es tu identidad. Tú eres nuevo, pero también eres ¿qué? Embajador. Dígale al que está a su lado, voltee con el que está a su lado y dale una sonrisa. Y dile, somos nuevos, pero somos embajadores. Entonces, ¿nos toca qué? ¿Hacer qué? El trabajo, la tarea. Amén. Obedecer a Dios en esto. Y lo segundo que quiero mostrar rápidamente es cómo hacerlo. Aquí, si estás tomando nota, lo puedes hacer. Aquí estás tú. Yo voy a colocar mi nombre. Segundo. Pero tú colocas el tuyo, ¿sí? Y ahí donde estás, ojalá estés tomando nota. Vamos a hacer una rápida oración. Porque esto es diciendo y haciendo. Entonces vamos a orar. Esto se llama el mapa de oración. Mapa de oración. Perdón. Estoy emocionado yo aquí. Mapa de oración o círculo de influencia. Eso fue lo que el Señor Jesús vino a hacer. Círculo de oración, mapa de oración, perdón, o círculo de influencia. Este es el mío. Entonces ahí rápidamente, tómate un instante y vamos a orar. Y le vamos a decir, Padre, muéstrame en este momento, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, qué personas están cerca de mí, viven cerca de mí, están cerca de mí, pero están lejos de ti, Señor. Muéstramelos ahora en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Algunos ya lo tienen ahí. Entonces, en el caso mío, y puse el ejemplo el viernes también, y me viene esa persona. Vive cerca de mí un señor que se llama José, pero él no tiene a Dios en su corazón. Vive cerca de mí una persona que se llama la señora Gladys. Está cerca de mí, pero está lejos de Dios. Vive cerca de mí un chico que se llama Michael. Vive cerca de mí un joven que se llama Pedro. Y Pedro tiene a su esposa y a sus hijos. Esposa, hijos. Y esposa. Esposa de sus hijos. Voy a dejarlo hasta ahí nada más. Pero ese es tu mapa. Este es el mío, ahora tú haces el tuyo. Yo coloqué aquí mi nombre, segundo. Pero tal vez tú puedas colocar ahí el tuyo, Lucía, José, Pedro, Carlos, Marta, Silvia, bueno, en fin, ¿sí? ¿Qué persona? ¿Ya te mostró? ¿Alguien ya Dios le mostró alguna persona que está cerca de ti pero no tiene a Dios? Levanta tu mano. Muy bien, gloria a Dios. ¿Alguien más? Perfecto, entonces ese es tu mapa de oración o tu círculo de influencia. A veces nosotros decimos, uy, que el Señor me envía a predicar en las naciones. Maravilloso. Pero si yo no voy a mi círculo de influencia, ¿a quién voy a ganar yo? Recuerde que los discípulos primero el Señor les dijo, no salgan. ¿Primero dónde? Jerusalén. Y todo esto se hace con la ayuda del Espíritu Santo. Juan 17:20. Juan 17:20, seguramente va a aparecer ahí en la pantalla, nos dice algo. Y todo el capítulo 17, el Señor Jesús está orando por sus discípulos. Y lo maravilloso, y este verso me conmueve a mí, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, oró por los discípulos, los 12, los 70 y los que más habían. Pero
oró por los que habíamos de creer, gente que ya murió, gente que vino a sembrar el evangelio en las naciones a costa de su sangre. Y posteriormente por nosotros, pero no solo por eso, sino por quiénes más. Por los que han de creer por la palabra que nosotros les prediquemos. ¿Usted entiende la grandeza de eso? Es impresionante. O sea, si alguien acá conoce un multinivel, esto la saca del estadio. El Señor es el líder por excelencia. Él ya había orado por todos los que lo han de conocer. Entonces, tú y yo tenemos que tener esto claro ahora que la iglesia está comenzando. Que este ADN, el Espíritu Santo te lo coloque en tu corazón. Amén. Y hay una manera sencilla. Yo hoy la explico rápidamente, pero ustedes van a tener más tiempo con el pastor. Yo voy a entrenar muy bien al pastor Fabio, a la pastora Jacqueline, y ellos les transmitirán esto ya en el estudio bíblico que ustedes están realizando el viernes, creo que es, ¿sí? Entonces, allí van a recibir ese ADN. ¿De quién? ¿Del pastor Segundo? No. ¿Del pastor Fabio? No. Del Espíritu Santo del Señor Jesús. Y es de la siguiente manera. Yo simplemente voy a colocar un ejemplo muy breve. Usted se lo va a grabar aquí, pero ustedes lo van a estar practicando. Porque esto es, como bien lo dije, un entrenamiento. Yo aquí les doy un viso de eso, pero el pastor les va a mostrar todo el panorama completo y ustedes lo van a entender y se van a dar cuenta lo sencillo que es esto. Amén. Entonces, una manera como tú puedes compartirle el evangelio a alguien, porque a veces no sabemos cómo evangelizar a alguien y le queremos contar el testimonio de la abuelita, todo lo que nos pasó a nosotros en la vida, cómo aprendimos a leer la Biblia, cómo empezamos a ir a la iglesia, de Génesis a Apocalipsis. Entonces la gente queda saturada y dice, ay no, esto es demasiada información. Yo recuerdo que una vez le prediqué a alguien y me dijo, uy, me duele mucho la cabeza. O sea, me ha dicho tantas cosas que ni siquiera sé por dónde voy a empezar. Y yo le dije, perdóname, me emocioné porque Dios es mi pasión, perdóname. Entonces esto es una manera sencilla como le podemos compartir el evangelio a alguien allí donde tú trabajas, allí donde tú vives, a tu vecino, los niños, a los compañeros de su colegio. Le cuento rapidísimo. Mi hijo, yo tengo 2 hijos, Daniel y Joel. Daniel tiene 10 años, Joel tiene 9 años, acabo de cumplirles. Y resulta que en la cuadra donde vivíamos antes, habían unos niños, todos los niños salían a jugar fútbol. Las cuadras allá no son como acá, son más pequeñas y salían a jugar fútbol ahí. Y entonces yo un día dije, voy a hablarle a estos niños. Incluso me acurruqué así para la estatura de ellos, porque uno dice, bueno, todo esto lo enseña la psicología. Entonces me digo, niños, vengan, mire, los invito mañana aquí. Tenemos una fiesta para niños, donde el invitado especial es Dios. Ah, gracias, vecino. Y siguieron jugando fútbol. Luego mi esposa les dijo, luego yo fui casa por casa y le dije a los papás y me dijeron, yo los voy a enviar, que vayan. Entonces les dije, ya le dije a sus papás, mañana los espero. ¿Ustedes creen que fueron? No fueron. Y yo estaba frustrado. Y un día salimos con mis hijos, vamos para el supermercado y Danielito estaba pequeño y me dice, suéltame. Yo pensé que él quería jugar ahí y tocar el balón. Entonces lo solté y él para y dice, niños, él medio hablaba. Niños, mañana tenemos una fiesta con Dios aquí. Los invito a todos. ¿Ustedes qué creen que pasó? Fueron todos, como 15 niños. Les hicimos hot dog, tuvieron un tiempo espectacular, pero lo que quiero que entienda de esa parte que le cuento es que ellos a mí no me copiaron, a mi esposa tampoco. Los papás le dijeron, vaya que el vecino allá, que yo no sé qué, tampoco. Los pares, un niño puede ganar a otro niño. Por eso el Señor dijo, no, cuidado, dejen los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero a nosotros a veces nos da temor. Jóvenes ganan ¿a quién? A jóvenes. Uno se sienta a hablar con un joven y se empieza a rascar la cabeza,
a mirar el celular y que este abuelito se vaya. Eso pasa. Pero usted habla con otro par y se entienden, uy, se acuerda esa canción, ay, no sé qué, y esto y lo otro. Y los jóvenes andan en lo mismo y los niños andan en lo mismo, en el bailecito y todo el tema. Yo no sé cómo es, creo que lo estoy haciendo al revés, pero igual los jóvenes lo entienden perfectamente. Uno no lo entiende. A uno le hace una seña con la mano y dice, me estará insultando. Bueno, mis hijos, uy, crack, uy, y yo, crack, ¿qué es eso? Tienen su lenguaje. Entonces, niños pueden hacer esto. Les voy a poner el ejemplo en el corto tiempo que ya me queda, pero ustedes lo van a aprender y lo más importante, practíquenlo. Al final les voy a escribir una frase y yo quiero que esa frase ustedes se la graben, pero por ahora les voy a enseñar esto. Vamos por la calle o visitamos a un amigo, a alguien, un compañero de trabajo y simplemente le podemos decir, oye, mira, a mí me gustaría hacer una oración por ti, por las necesidades que tengas, no lo sé, tal vez tengas un problema en casa, tal vez un familiar enfermo. El 99.9% a mí me han dicho, bueno, gracias, sí, ore por mi salud, ore por mi papá, ore por mi trabajo. Y esa es una excelente entrada. Entonces yo no me pierdo esos momentos. Casi siempre llego y hago amigos y yo no me pongo a preguntarle si aman a Dios. No, yo le digo, ¿qué más? ¿Y en qué trabajas? ¿Y en qué andas? Chévere, oye, qué bien. No, el carro, pero el carrito está dañado. Hermano, ¿me permite orar por su carro? Inmediatamente. Entonces le digo, Señor, oro por el carro de él en el nombre de Jesús, toca su vida, ayúdalo, Padre. Gracias, Señor, amén, amén. Y enseguida le digo, hermano, ¿me permites te muestro un dibujo que estoy aprendiendo? Y me dice, bueno, hágale. Entonces le muestro este dibujo que ustedes van a ver y que aquí lo van a practicar. Inmediatamente le digo, mira, vivimos en un mundo quebrantado. Las personas intentan escapar de ese mundo de muchas formas. Se refugian algunos en el vicio, en la rumba, en las amistades, hasta en el mismo trabajo, para huir de ese mundo quebrantado. Pero por más que se refugian en eso, intentan escapar, no lo pueden hacer por sus propios medios, porque esto actúa como un resorte que los devuelve a ese mundo quebrantado. Pero al principio no fue así. Dios, en su infinito amor y misericordia, creó un mundo perfecto y colocó al ser humano ahí que él había creado. Pero el ser humano no acató la voz de Dios y a eso se le conoce como pecado. Y el pecado fue lo que lo lanzó a ese mundo quebrantado. Pero aparte de eso, el pecado creó una barrera que no le permite al hombre por sus propios medios volver a ese mundo perfecto. Pero Dios, que nos amó tanto, envió a su único Hijo, al Señor Jesucristo, a morir aquí en la tierra. A morir y a resucitar. Y cuando Él resucitó, se abrió una única puerta de escape de este mundo a través de 2 pasos: arrepentirnos y creer. ¿De qué nos arrepentimos? De nuestros pecados. ¿En qué debemos creer? En el sacrificio que Él hizo en la cruz, haciéndolo a Él nuestro Rey y Señor. El Rey y el Señor de nuestra vida. Él no va a entrar por la fuerza, lo tenemos que invitar. ¿Para qué? Para que Él nos restaure. Y enseguida le hago una pregunta. Le digo, ¿qué te impide hoy dar estos 2 pasos de arrepentirte y creer? ¿Hay algo? ¿Crees que hay algo? Yo escarbo ahí y le digo, ¿crees que algo en este instante te impide dar estos 2 pasos? Y me dice, pues no, la verdad no. Entonces inmediatamente yo no me pongo a preguntarle, ¿quieres orar? Cierra tus ojos. No, porque si la mujer extraña es capaz de sacarse un hombre de su casa, ¿cuánto más persuasivos
en el buen sentido de la palabra, cuanto más sagaces tenemos que ser los hijos de Dios en arrebatarle de las manos del enemigo las almas. Entonces yo no me pongo a preguntarle, simplemente le digo, ¿qué te impide hoy dar estos 2 pasos? Y me dice, no, la verdad nada. Y le digo, entonces te voy a guiar en una oración. Repítela con todo tu corazón después de mí. Y la oración está aquí, mire. Señor Jesús, yo hoy decido arrepentirme de todos mis delitos y pecados. Y decido creer en el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Y te invito que entres en mi vida y seas el Rey, el Señor de mi vida. Y que por favor me restaures a mí y a mi familia. Amén. Y la persona dice, amén. Le doy un abrazo y le digo, ¿ahora dónde está Jesús? Y me dice, no, pues ya lo invité a entrar a mi corazón. Entonces ahí nace un nuevo creyente. Ay, que venga el pastor Fabio y lo evangelice. No. Porque ese es el problema por el cual las iglesias están vacías. Y los pastores se acaban y se mueren y ponen a otro pastor y luego se acaba y se muere. Porque no queremos ganar a nadie y creemos que es un trabajo del pastor. Pero en el gráfico anterior ustedes se dieron cuenta que ¿quiénes son nuevos? Nosotros. ¿Y quiénes son embajadores? Dígale al que está a su lado, los dos, no te hagas, vamos. Eso, ¿sí? Entonces, el embajador soy yo, no es solo el pastor. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, le voy a escribir la frase que yo quiero que usted se quede en su corazón con esa frase. Si se le olvidó lo demás, el pastor se lo va a recordar, la pastora, Daniel, Cristian, Jonathan, Jessica, Angie, todos ellos, Juan, le van a recordar eso en los estudios bíblicos, porque esto es de práctica, de práctica, de práctica. Y la frase es esta. ¿Quiénes están de acuerdo? Esa es la frase que yo quiero que quede en su corazón. ¿Qué les parece si oramos? Porque a veces queremos, no, yo no me siento preparado, yo apenas voy en primer nivel. No, yo apenas medio sé orar. No. De nada sirve que hagamos discipulados, que sepamos las raíces del hebreo, si no obedecemos al Señor. De nada nos sirve. Si usted es un apasionado, yo soy un apasionado de estudiar la Biblia. Y más con las herramientas hoy en día, yo googleo lo que sea, busco la raíz de lo que sea, pero lo que más el Espíritu Santo quiere que yo haga es que yo le obedezca en lo que Él me manda. Ir y hacer discípulos. Beitown va a temblar por la gloria de Dios. Cuando ustedes salgan, y ustedes van a encontrar pasajes en Hechos que dice, y abriendo la boca. O sea, para ganar discípulos es necesario abrir la boca. Predicarle. Amén. Así que les voy a pedir de manera especial que nos arrodillemos un instante y finalizamos ahí en ese minuto que nos resta. Padre, en este momento te damos muchas gracias por tu amor, por tu presencia. Señor, tú pudiendo transformar al mundo entero, tú pudiendo traer las almas tú mismo con el chasquido de tus dedos, nos diste el enorme privilegio a nosotros, tus hijos, de ir a ganar a otros. Padre, que así como tú lo estableciste, podamos ganar a otros, Señor. Quita el temor, quita la pena, quita la vergüenza, quita todo argumento del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te doy gracias, Señor, y bajo la bendición que tú me has puesto, yo bendigo este lugar, celebración de vida. Ellos se reunirán aquí para celebrar
que tú estás en su vida.